Linda. A ver, bueno, voy a apagar mi cámara porque creo que mi internet no anda muy bien. ¿Se me escucha bien, Anto? ¿Que quiero decirles algo a los compañeros? Sí, perfecto, se te escucha. Bien. Bueno, esta clase va a quedar grabada, ¿sí? Porque es algo que preguntan mucho. Porque esta clase el año pasado no pudimos grabarla, porque no sé qué pasó, si hubo un problema con Zoom o qué, que no se grabó. Entonces la idea es que les quede grabada, ¿sí? Para que puedan acceder a la clase. Se darán cuenta que estamos haciendo la metodología de que las dejamos solo un par de días en Zoom y después las eliminamos porque ya dimos el programa entero el año pasado y por ahí no queremos subir la misma clase dos veces, ¿sí? El año pasado recuerden que se dio todo y está todo en YouTube y en el Drive, por lo tanto no queremos ser repetitivos con las clases y las clases que por ahí ya están y está dado lo mismo, nada, simplemente dejamos las del año pasado. Y también un poco para fomentar que se conecten, para que participen, para que también el docente esté conforme con el esfuerzo que está haciendo y demás. Recuerden que siempre vemos casos prácticos y la idea es que los resuelvan, que se equivoquen ahora, que pregunten, que todo lo que necesiten para aprobar el examen, ¿sí? Bueno, dicho esto, esta clase, como les repito, va a quedar en YouTube, va a quedar indefinido, ¿sí? Porque no hay clases de este tema en YouTube y la idea es que les sirva. Así que bueno, sin más, les presento a la abogada Antonella Sabina, muchos de ustedes ya la conocen, otros no, bueno, pero ella es docente de la academia hace bastante tiempo, así que bienvenida Anto y gracias por tu tiempo. Bueno, muchas gracias, Fede. Buenas noches a todos. Es muy lindo volver a verlos. Extrañaba estar frente a ustedes y que podamos juntos seguir aprendiendo. Esperen que voy a compartir pantalla. Fede, vos seguís admitiendo porque yo ya dejé de admitir ahora. Y tranquilo. Eh, Perfecto. Bueno, esperen que voy a compartirles mi pantalla. ¿Se ve ahí? Y Anto, se ve muy bien. Perfecto. Entonces lo voy a poner en chiquito al costado. Ahí está. Perfecto. Bien. Bueno, buenas noches a todos. Vamos a continuar con el eje temático de Derecho Constitucional, ¿sí? Que es el primer eje del programa de FIP. Cualquier duda les pido por favor que las formulen en el chat, ¿sí? Y yo las voy a tratar de responder. Fede me lo va a ir indicando para que yo pueda responder. Bueno, perfecto. ¿Qué nos toca ver hoy? Subeje temático 1, teoría constitucional y federalismo. Control de constitucionalidad. Bien, para hablar de control de constitucionalidad, es importante que sepamos que si vamos a hacer el control de constitucionalidad de una norma, ¿es para qué? Para garantizar la supremacía de la Constitución. Bien, la Constitución se encuentra dentro de la pirámide jurídica en la cúspide. Yo acá les diseñé, que también está en el mismo Power del año pasado, esta pirámide, ¿sí? Que es la jerarquía que tienen las normas de nuestro ordenamiento jurídico. Bien, las normas tienen una prelación normativa, una por encima de la otra, y esto no es un capricho, ¿sí? de por qué tienen este orden. Tiene una lógica esto. Bueno, brevemente se los voy a explicar para que entiendan por qué hablo de supremacía. Primero, si hablamos de supremacía, decimos que la Constitución está en la cúspide. En la cúspide tenemos la Constitución Nacional más los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Qué significa esto? Por medio de la reforma de 1994 de la Constitución, que fue la última reforma que tuvo nuestra Constitución, por medio del artículo 75, inciso 22, se incorporaron ciertos instrumentos internacionales de derechos humanos, o sea, que versan sobre derechos humanos, y que se incorporaron de manera tal que gozan de la misma jerarquía que la Constitución. Es decir, está la Constitución y al ladito esos tratados, están al mismo nivel, por encima de todo el resto del ordenamiento jurídico. Bien, estos tratados fueron incorporados, como bien les dije, en la reforma del 94. Ahora, este círculo de tratados, este número de tratados, no es un numerus clausus o un número cerrado. En el futuro podrían incorporarse nuevos tratados internacionales cumpliendo con las mayorías del Senado que prescribe la Constitución. Luego tenemos los tratados y concordatos con la Santa Sede,
y normas dictadas por entes supraestatales. ¿Qué tenemos en este nivel inferior? Tratados, los demás tratados, ¿sí? Todos los tratados. ¿Qué es un tratado? Es un acuerdo que se hace entre estados. Los estados como sujetos del derecho internacional, ¿sí? Concordato con la Santa Sede, que son aquellos que se celebran con la Santa Sede, y normas dictadas por entes supraestatales. Cuando hablamos de entes supraestatales, pensemos en el Mercosur como un estadio dentro de la integración. ¿Bien? Después, en el nivel inferior, tenemos las leyes nacionales, es decir, las leyes que dicta el Congreso de la Nación, los reglamentos del Poder Ejecutivo y los decretos de necesidad y urgencia. Los decretos de necesidad y urgencia le deben sonar, haberlos escuchado mucho en la época de la pandemia, ¿sí? 2019, 2020, ¿bien? Los decretos, 2020, no, decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo, escalón inferior. ¿Cuáles son los decretos reglamentarios del Poder Ejecutivo? Son aquellos que justamente cuando se emite una ley, ¿sí? Se sanciona una ley, se emite un decreto que lo reglamenta. Es como que, diciéndoselos en criollo, como que lo explicara. ¿Bien? En un escalón más abajo tenemos las constituciones provinciales. Bien, es decir, dentro de la provincia, así como tenemos a nivel nacional y para todo el ordenamiento de la Constitución Nacional, cada provincia tiene su propia constitución. ¿Bien? Bien. En un nivel inferior tenemos los decretos provinciales, esos que son dictados en ejercicio por el Poder Ejecutivo. Resoluciones de entes autárquicas en un nivel inferior. Cartas orgánicas municipales, nivel inferior. Cabe acá hacer una aclaración. Las cartas orgánicas municipales son, por ejemplo, yo soy de la provincia de Mendoza, por parte de la provincia de Mendoza hay una verdadera deuda para con la nación, porque efectivamente no hay una autonomía municipal como tal. Para que el municipio fuera autónomo, que ya enseguida lo vamos a ver cuando hablemos del federalismo, sería lo preciso que tenga una carta orgánica. Se los voy a decir en criollo como si fuera una constitución de la municipalidad, para que lo entiendan, qué es la carta orgánica. Así como tenemos la Constitución Nacional y la Constitución Provincial, a nivel municipal, lo que debe regir el municipio se llama carta orgánica. ¿Bien? Después tenemos las ordenanzas municipales en un nivel inferior, y por último la sentencia. ¿Por qué la sentencia está en la base? Porque la sentencia es la norma más particular de todo el ordenamiento jurídico. ¿Por qué? Porque la sentencia, cuando el juez dice se condena a Pepito a pagarle a Menganito 400.000 pesos, es una norma que tienen que acatar las partes, nada más entre ellas, ¿sí? ¿Y por qué es una norma? Porque si yo no cumplo con lo que pide la sentencia, quien resulte vencedor de ese proceso, es decir, que la sentencia lo está beneficiando, puede ejecutarla por medio de un proceso que se llama ejecución de sentencia. ¿Para qué? Para intimar a la parte vencida a que efectivamente pague o haga lo que la sentencia manda a pagar o hacer. ¿Bien? Por eso es la última norma del ordenamiento, porque es la norma más particular que hay de todo el ordenamiento jurídico. Bien, habiendo dicho lo que dije anteriormente, vemos que si la Constitución está en la cúspide, nos preguntamos, ¿cómo aseguramos esta supremacía de la Constitución? Es decir, ¿qué pasa si el Congreso provincial, por ejemplo, si la legislatura provincial sanciona una ley que va en contra de algún punto de la Constitución, cualquiera que fuere? Bueno, existe un remedio dispuesto para ello que se llama control de constitucionalidad. ¿Qué es el control de constitucionalidad? Es justamente un remedio para garantizar esta supremacía y velar porque la Constitución se mantenga siempre en la cúspide, porque si hay una ley que es violatoria de la Constitución, nosotros no podemos cumplirla como si nada. ¿Se entiende? Porque por algo está esta jerarquía así dispuesta, por algo tenemos la Constitución. ¿Qué órgano la realiza? El Poder Judicial. Bien, ahora, la realiza el Poder Judicial, los jueces. Precisamente, no porque haya un artículo de la Constitución que así lo diga, aunque vamos a ver enseguida que, citando el articulado, algunas disposiciones de la Constitución, vamos a dilucidar cómo implícitamente, por eso acá dice de manera implícita,
La Constitución nos manda y nos dice, señores, cuando hay que hacer un control de constitucionalidad, son los jueces quienes están encargados o investidos de jurisdicción para poder hacerlo. Bien, pero también, siguiendo la jurisprudencia de Estados Unidos, en el caso Marbury versus Madison, podemos entender por qué el Poder Judicial es el órgano investido de los tres poderes del Estado para llevar a cabo este control de constitucionalidad. Acá les cito una frase del constitucionalista Vidal Campos que dice lo siguiente. Nosotros venimos hablando de la supremacía de la Constitución, que es lo que les dio la profesora Celeste la clase pasada. Supremacía, la Constitución en la cúspide. Bueno, este principio de supremacía llega a la conclusión de que las normas, y los actos infractores de la Constitución no valen y son inconstitucionales. ¿Bien? Pero ¿qué pasa? Nos quedaríamos a mitad de camino si después de llegar a esta conclusión no estableciéramos un remedio para defender y restaurar la supremacía constitucional violada. Porque si nosotros decimos, bueno, esto es inconstitucional, perdón, estoy admitiendo a algunos compañeros, esto es inconstitucional, pero queda en una mera declaración, nada cambia en el universo jurídico. Entonces, justamente el control de constitucionalidad viene a remediar ese acto infractor de la Constitución que violenta o que pone en riesgo esa supremacía. ¿Bien? ¿Cómo es el control de constitucionalidad? Bueno, hay una clasificación, que es la que yo seguí, que es la que da Knetjian, que divide lo divide en tres: político o judicial, por acción o por excepción, erga omnes o inter partes. Bien, vamos a desmembrar cada uno de estos para que entiendan a qué hago referencia. El control de constitucionalidad político tiene origen en Francia. ¿Cuál es el fundamento? El Parlamento, ¿sí?, que es el órgano dispuesto para sancionar las leyes, es el que deposita la soberanía en el pueblo. Entonces, el control de constitucionalidad, es decir, este control para ver si la norma realmente ha violado la Constitución o no, que está en la cúspide, se le otorga a un órgano que no es el judicial, que yo recién les dije que acá es judicial. Bueno, se le otorga en ciertos sistemas a un órgano que no es el judicial. ¿Y qué puede ser? Puede ser, como acá dice, un comité constitucional, el Senado o un consejo, ¿sí?, creado al efecto, que discute la puesta en vigencia y la validez. Es decir, que cuando hay un problema sobre la supremacía de la Constitución por una ley, por ejemplo, inferior, va a haber un órgano distinto que no va a ser judicial, que va a ser político, y que va a tener esa función. El judicial, que es el que tenemos nosotros, tiene su origen en Estados Unidos a través del fallo Marbury versus Madison. ¿Y qué nos dice? Que el órgano que es competente, ¿qué quiere decir que es competente? Que lo puede hacer para declarar la inconstitucionalidad de la ley, es el órgano judicial. ¿Y quién es el órgano judicial? De los tres órganos del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, es el que tiene la facultad para dirimir las controversias en un caso concreto. Y va a dictar una sentencia, el órgano judicial, que ya dijimos que era la última norma, la norma más particular de la jerarquía normativa que vimos recién. También el control de constitucionalidad se puede ejercer por acción o por excepción. Quiero hacer una aclaración. Si nosotros tenemos un control de constitucionalidad judicial, no va a ser político. O sea, o es político o es judicial. Ahora vamos a la segunda clasificación. Puede ser judicial. Ahora, ¿por acción o por excepción? Ya vamos a ver cómo es nuestro ordenamiento. Por acción es cuando yo en la demanda planteo como principal pretensión, o sea, lo que yo requiero del juzgado, es que me declare la inconstitucionalidad de una norma. Nada más. Yo interpongo la demanda para decir, señor juez, la norma que recientemente sancionó el Congreso a mí me afecta por esto, por esto, por esto y por esto, y por eso yo digo que es inconstitucional, porque viola tal derecho, tal garantía contenido en la Constitución Nacional. Eso es por acción. Por excepción, ¿qué hago? Tengo una pretensión en mi demanda y accesoriamente o de la manito le solicito al juez que se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de esa norma.
Pero la demanda no la interpongo con el mero fin de declarar la inconstitucionalidad, no. Tengo una pretensión en mi proceso y asimismo le acompaño la petición de que el juzgado, el tribunal, se pronuncie sobre la constitucionalidad de esa norma. ¿Sí? Esa es la segunda clasificación. O sea, es judicial. Ya vamos a ver cómo es de la clasificación que di recién. Bien, es decir, si es por acción o por excepción, una de las dos va a ser. Y ahora vamos a ver si es erga omnes o inter partes. Bien, es una de las dos, o es erga omnes o es inter partes. ¿Qué quiere decir erga omnes? Que si el juez, o en su caso, si es político, el órgano creado a ese efecto, declara que la norma, que el acto administrativo, que la ley, que la ley nacional, que la ley provincial, que esa ordenanza municipal es inconstitucional, esa norma se borra del universo jurídico, es como que no existiera. Se borró, chau, no existe. Se declara nula la norma, no existe más. ¿Cuál es la diferencia si el efecto es interpartes? Bueno, es una gran diferencia, porque acá el efecto de la sentencia que declara la inconstitucionalidad de la norma no es que la norma, chau, se borra del universo jurídico y no existe más, sino que se va a aplicar, no se va a aplicar para el caso en el que fue dictada. Es decir, si yo en medio de un proceso la pido, bueno, y a mí se me hace lugar, bueno, a mí no se me va a aplicar, pero si otra persona quiere que no se le aplique, tendrá que acreditar por qué a ella se le vulnera tal derecho que la Constitución ampara y que en su situación la está vulnerando y que por eso no se está cumpliendo con la garantía, con la supremacía de la Constitución porque viola uno de los puntos de la Constitución Nacional. Tendrá que ir la parte a pedirlo, ¿se entiende? No la borra del universo jurídico, no es nula la norma, ¿sí? Simplemente no se le va a aplicar a la parte que la está pidiendo. ¿Cómo es acá? Bueno, en primer lugar es judicial. El órgano investido para poder declarar la inconstitucionalidad de una norma es el órgano judicial. Solamente. Entendiendo como tal a todos los jueces. Y ahora vamos a ver eso. Asimismo, es por acción o por excepción. Ya vamos a ver que es por excepción. Ya lo vamos a ver por qué. Y es erga omnes o interpartes. No, es interpartes. Acá, en nuestro sistema, cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma, no se borra del universo jurídico. Simplemente no se aplica para la parte que lo solicita. Bien. Acá vemos que es, enumeramos ciertas características que tiene el sistema argentino. Es un remedio procesal, así como tenemos, y lo van a ver más adelante, el habeas corpus, que es una garantía constitucional, el habeas data, cada una tiene una función específica, el amparo, el recurso extraordinario. También tenemos la excepción o el recurso de inconstitucionalidad. Bueno, se tiene que tratar de un caso federal, un caso que esté afectando algún punto de la Constitución Nacional. Tiene que ser a instancia de parte. No va a venir el juez solito y va a decir, me parece que la ley puede llegar a afectar a Pepito. No, va a la parte y lo pide. Tiene que tratarse de una cuestión actual. Yo no puedo ir y pedir la inconstitucionalidad de una norma de hace un montón que recién yo ahora me di cuenta que me afecta. Tiene que ser una cuestión actual. Y por parte de quien lo pide, tiene que haber, porque dijimos que no es de oficio, sino es a pedido de parte, tiene que haber un interés jurídico, es decir, tiene que estar relacionado con algo, con el mundo jurídico, con las normas, ¿bien? Y yo tengo que demostrar que tengo un perjuicio, es decir, que a mí esa norma que se dictó, que viola la Constitución, me afecta. Tengo que tener un perjuicio cierto, no inventado, real, concreto y sustancial. ¿Bien? Acreditar por qué a mí me perjudica tanto. Bien. En nuestro sistema ya les dije que era judicial, pero judicial difuso. ¿Qué quiere decir que es difuso? Para esta parte de la clase empleé el Manual de Derecho Constitucional elaborado por mi cátedra de la Universidad de Mendoza, y justamente el profesor... Te silenciaste, Anto.
Perdón. Ahí está. Ahí está. Justamente el profesor que encara el control de constitucionalidad es el doctor Luna. Por eso lo he ido citando a lo largo del Power y lo van a ver ahí citado. Bien. Judicial difuso. Todos los jueces de cualquier instancia y de cualquier fuero tienen la atribución de invalidar los efectos de una norma jurídica o acto de autoridad si está en colisión con la Constitución. ¿Qué quiere decir esto? Todos los jueces de cualquier instancia, primera instancia, Cámara de Apelación, Suprema Corte Provincial, Corte Suprema Nacional, cualquier instancia. Ustedes saben que tenemos instancias. Tenemos un juez de primera instancia, lo que él diga yo lo puedo apelar ante la Cámara de Apelaciones, lo que diga la Cámara de Apelaciones en ciertos casos procede un recurso ante la Suprema Corte o ante el Tribunal Supremo de la provincia, acá se llama Suprema Corte de Justicia de Mendoza, y en ciertos casos puedo ir a la Nación, Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien, eso es una instancia, ¿sí? Quiere decir que yo no puedo ir en ciertos casos directamente a la Corte, tengo que agotar la primera instancia, las cámaras de apelaciones y demás. Bien, los jueces tienen instancias, como decir que vamos subiendo de escalón. ¿Y acá hace referencia con el fuero? Bueno, no hay un juez que sepa laboral, civil, penal, concursal. No. Tenemos el fuero civil y comercial, tenemos el fuero en concursos y quiebras, tenemos el fuero penal, tenemos el fuero de familia, ¿sí? Si yo tengo un problema con un menor o quiero divorciarme, me voy a ir al fuero de familia. Si me han, por ejemplo, estafado, me voy a ir al fuero penal. Si quiero iniciar la sucesión de una persona, voy a ir al fuero civil. Si quiero declarar a una persona con capacidad restringida, me voy a ir al fuero de familia, por ejemplo, acá en la provincia de Mendoza. Bien, están especializados los jueces, ¿sí? Así como los abogados se especializan, los jueces también. Puede hacerlo cualquier juez de cualquier instancia, ¿sí? Y de cualquier fuero, es decir, el de familia, el de penal, cualquier fuero, cualquier juez. Por eso es difuso, no está concentrado en uno solo. En causa contenciosa, ¿qué quiere decir esto? Contencioso hace referencia a litigio, pleito, en un proceso judicial. Tenemos la ley 27, ¿sí? Que habla de cómo está organizada la justicia nacional, y en su artículo 2 dice que el control de constitucionalidad nunca procede de oficio. Es decir, como les dije, el juez no va a decir, para mí que esta ley viola los derechos de Pepito, que están violando la Constitución Nacional. No, la parte tiene que ir a pedir. Nunca procede de oficio. Y solo va a ejercer jurisdicción. ¿Qué quiere decir ejercer jurisdicción? Jurisdicción viene del latín jurisdictio, decir el derecho. Entonces, jurisdicción es lo que tienen todos los jueces. Poder decir el derecho, poder solucionar un caso concreto. Aplicar la norma general a un caso concreto particular. Bien. Solamente van a tener jurisdicción en los casos contenciosos, es decir, pleito, litigio, donde se lo requiera, pero a instancia de parte. Es decir, yo vengo a instar la acción, señor juez, y a pedirle. ¿Bien? Se excluyen las declaraciones generales o abstractas. ¿Qué quiere decir esto? Y acá les cité una parte del libro que me gustó. Dice, la justicia federal no debe decidir sobre cuestiones abstractas. La ley no va a decir, bueno, esta ley es inconstitucional. El juez no va a decir, esta ley es inconstitucional. No, es sobre algo concreto, como yo les dije recién, un perjuicio cierto, concreto y sustancial. No va a decir sobre una cuestión abstracta ni hacer una interpretación de la ley, sino siempre que haya un caso contencioso, o sea, un litigio, un problema existente o producido, porque es de la esencia del Poder Judicial decidir colisiones efectivas de derechos y no hacer una declaración general que fije una norma para el futuro. Eso lo hace el Poder Legislativo. ¿Bien? A petición de parte, bueno, un poco lo que hablamos recién del artículo 2 de la ley 27, la ley 27 la que les mencioné recién. Esto ha sido un poco criticado por la doctrina nacional. Esto se los pongo para que ustedes lo sepan. Bien, vía de excepción. Ahí está, esto se los quería leer. Miren, esta parte no se las coloqué en el Power porque me parecía por ahí tedioso para ustedes, quizás no hace al fondo de lo que les pueden llegar a preguntar, pero me parece importante que lo sepan y que si están escuchando la clase y toman apunte, lo estudien y se lo puedan decir al profesor. Yo les dije que la doctrina critica esto de que solamente pueda ser pedido por la parte.
Y acá les voy a decir por qué lo critica, ¿sí? Esto es para que lo sepan. Este criterio de que solamente es a petición de parte es un criterio restringido, ¿sí? Que sustenta la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y ha sido duramente criticado por la doctrina. ¿Por qué? En primer lugar, dice que esta limitación de que solamente tiene que ser a pedido de parte no surge de la Constitución Nacional, sino que surge de esto que les digo, artículo 2 de la Ley 27. Esta disposición se contradice con lo que dice el artículo 1 y 3 de la misma ley. ¿Qué es lo que dice el artículo 1 y 3? Manda a los jueces a que siempre apliquen la Constitución y velen por la observancia de la misma. Entonces es como contradictorio. Por un lado les dice que siempre la apliquen y por otro lado dice, no, pero si te la pide aparte, si no, no. Estas son las críticas de la doctrina. Yo les muestro todo el panorama, ustedes pueden tener su propia opinión. Segundo, el principio iura novit curia. El principio iura novit curia quiere decir el juez conoce el derecho. Impone al juzgador aplicar el derecho que corresponde, aun si las partes no lo han solicitado. Los jueces, al momento de asumir sus funciones, según lo que prescribe el artículo 112 de la Constitución Nacional, juran administrar bien la justicia, y legalmente, de acuerdo a lo que prescribe la Constitución. Entonces, ¿cómo si los jueces, dice la doctrina, juran y defienden administrar bien la justicia, si ellos ven que esta norma es inconstitucional, ¿por qué de oficio no podrían hacerlo? El control de constitucionalidad es parte esencial de la función jurisdiccional, es decir, de la función que ocupan los jueces. El artículo 43 de la Constitución, que se incorpora con la reforma del 94, regula 3 garantías que yo les dije recién, entre ellas el amparo. Y al regular el amparo, dice que los jueces pueden, de oficio, es decir, sin que la parte lo pida, controlar la constitucionalidad de la norma en la que se funda el amparo que yo estoy pidiendo. Entonces, ¿cómo? En el amparo me permite que el juez de oficio lo haga, pero en otra situación no. Vieron que es como duramente criticado por la doctrina con estos argumentos fuertes. Y el artículo 6 de la ley 23.098, que es la que regula el habeas corpus está consagrado en la Constitución Nacional, pero esta ley lo regula. ¿Bien? Faculta a los jueces a declarar de oficio la inconstitucionalidad de la norma en que se funda la orden de detención. Entonces vemos cuáles son los fundamentos de la doctrina por la cual dice sí a petición de parte, pero no es tan así. ¿Bien? Vía de excepción. Bueno, acá en línea con lo que establece acá el doctor Luna, en el orden nacional, al no estar regulado procesalmente la acción directa de inconstitucionalidad, esto fue negado por la Corte, considerando que la única vía posible era como vía de excepción o de defensa de un litigio. ¿Bien? Con la reforma del 94, en el artículo 43, que establece la acción de amparo, que es lo que les dije recién, se precisó que a través de la acción de amparo yo puedo ejercer la acción directa de inconstitucionalidad. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que la acción declarativa de certeza, ahí se me pifió la letra, comprende la acción declarativa de inconstitucionalidad. La acción declarativa de certeza es una acción que está consagrada en el Código Procesal de la Nación, ¿sí? Y ahí dice que al interponer esa acción declarativa de certeza, yo también comprendo la acción declarativa de inconstitucionalidad, y ahí si yo interpongo una acción, soy la parte actora, entonces no la voy a meter como vía de excepción, sino lo voy a hacer por una vía de acción. ¿Se entiende? Por eso acá aclara esto. Y interpartes, lo que ya dijimos recién, no la borra del universo jurídico. Limitado. ¿Yo puedo pedir que se declare inconstitucional cualquier cosa? No. Hay materias que por su contenido no está sujeto a ese control de constitucionalidad, y son las llamadas cuestiones políticas no justiciables. Esto lo vemos en el caso de Marbury versus Madison, que ojalá pudiéramos dedicarle una clase entera a ese fallo, porque es hermoso todo lo que sale de ahí, digamos, a nivel doctrinario, es muy rico en doctrina, pero para que lo sepan, sale de ahí. Acá les quiero leer una cosa de Marbury versus Madison, que, ¿cómo lo citan en el fallo? En el fallo de Marbury versus Madison, ¿qué dice? De acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos, recuerden que es de allá, el presidente está investido de algunos importantes poderes políticos, cuyo ejercicio está librado a su exclusivo arbitrio. Es decir, hay cosas políticas que están librados al arbitrio del político, y por el cual él es responsable ante el pueblo, solamente.
sea cual fuere la opinión que pueda merecer el modo en el que el Ejecutivo utiliza sus poderes discrecionales, critiquémoslo o no critiquémoslo, no existe ni puede existir poder alguno que lo controle. Nada puede resultar más claro que el control de tales actos solo puede ser político. ¿Qué dice, en otras palabras? Que hay ciertos actos políticos que no podemos someterlo a este control de constitucionalidad, porque nadie mejor que el político para poder valorar o merituar por qué hizo este acto y no por qué otro. Hay actos que sí, pero son las llamadas cuestiones políticas no justiciables que yo no las puedo poner en tela de juicio y reclamar la inconstitucionalidad porque viola tal artículo de la Constitución, ¿se entiende? Por más de que no estemos de acuerdo. Bien, el artículo 112. ¿Qué nos dice el artículo 112? Yo lo cité porque acá habla lo menciona implícitamente. Vieron que dije que era implícito. Bueno, dice que el artículo 112 habla de la Corte Suprema y dice que en la primera instalación de la Corte Suprema, es decir, la primera camada de Corte Suprema, los individuos nombrados van a prestar juramento en manos del presidente de la Nación de desempeñar sus obligaciones. Y miren lo que dice: administrando justicia bien y legalmente y en conformidad a lo que prescribe la Constitución. En lo sucesivo lo van a prestar ante el presidente de la misma Corte. Los fallos de los ministros de la Corte no se pueden apartar de la Constitución ni de las leyes, estando obligados inexorablemente a aplicarlas. Este es el implícito que decimos que surge de la Constitución. A su vez, el artículo 116 dice: corresponde, y ahí les puse en negrita la parte importante, a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución. O sea, acá ¿qué nos está diciendo? Que todos los jueces, o sea, Corte Suprema y tribunales inferiores, de la Corte Suprema para abajo todos, conocimiento y decisión de las causas que versen sobre puntos de la Constitución, es decir, sobre cualquier cuestión vinculada a la Constitución, a las leyes nacionales o a los tratados internacionales. Y acá es donde vimos que es judicial, porque dice Corte Suprema y tribunales inferiores, y difuso, no dice únicamente tal juez, únicamente tal fuero, no, dice Corte Suprema y tribunales inferiores todos por igual. Acá vemos que es judicial y difuso. Bien, la ley 27 que recién les nombré, que habla de la organización de la justicia nacional, ¿qué dice en su artículo 1? Que la justicia nacional procede siempre aplicando la Constitución y las leyes nacionales a la decisión de las causas en que versen intereses, actos o derechos de ministros o agentes públicos, de simples individuos, de provincia o de la nación. Y el artículo 3 dice que uno de los objetos es sostener la observancia de la Constitución Nacional, o sea, siempre teniendo en mira la Constitución, su supremacía, prescindiendo de toda disposición de cualquiera de los otros poderes que vaya en contra de ella o que esté en oposición con ella. ¿Bien? Bueno, ahora avanzamos al otro punto. Formas de Estado y formas de gobierno. Hasta acá, ¿hay alguna duda, Fede? Si vos me querés decir, porque veo que en el chat hay muchos mensajes, pero... Se han generado algunas consultas con respecto más que nada a la bibliografía, que las he estado respondiendo yo, pero igual Bien. lo voy a aclarar por micrófono, que los compañeros preguntan por qué utilizaste otro, digamos, autor para complementar, y yo les dije a los compañeros que la bibliografía base es Vidar Campos, sin embargo que para algunos conceptos que por ahí se necesita más profundidad, por ahí utilizamos otros autores también admitidos para simplemente dar más profundidad y que se entienda mejor un tema, ¿sí? Pero no es que uno difiere del otro, sino que uno es la base y el otro por ahí sirve para algún complemento. Eso, nada Perfecto, más. sí, la base, gracias, la base es Vidar Campos, Sagüez, Ekmedjian, cualquiera de esos tres es la base. De hecho, cuando yo rendí constitucional, estudié por Vidar Campos. Como hace poco, la cátedra en la que estoy sacó este manual, y me parecía como súper claro en algunos conceptos o en ciertas aclaraciones. Yo cuando el año pasado di esta clase, que fue la que no pudimos dejar grabada, no contaba con este manual, y habían ciertos conceptos que me sentía que me quedaba corta. Entonces, como ahora tengo este manual, lo aproveché para explicar ciertas cosas que no se las van a preguntar, como esto que les dije de por qué la doctrina critica lo de que es a instancia de parte y no puede ser de oficio, pero que me parecía bueno para que lo entiendan mejor, simplemente para eso. No hace falta que lo sigan, la bibliografía es la que ya nombré.
Exactamente, eso se hace más que nada para complementar, porque para darles una clase más completa y para que ustedes entiendan mejor algunos conceptos, ¿sí? Nada más que eso, pero en la base siempre nos guiamos por vía campus. Gracias, Anto. No, por favor. Forma de Estado. Bueno, dijimos forma de Estado y formas de gobierno. A ustedes en el programa no les piden forma de gobierno, solamente les voy a denunciar una definición de forma de gobierno enseguida, pero ahora vamos a ver las formas de Estado. ¿Qué es la forma de Estado? La forma de Estado es la forma en que se relaciona el poder con el territorio. ¿Sí? Y acá tenemos tres maneras en las que puede ser: Estado unitario, Estado federal o una confederación. ¿Qué es el Estado unitario? El poder está centralizado. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un único gobierno nacional. La sede es la capital del Estado. Se aplican las leyes nacionales, las autoridades dependen del gobierno nacional. Es la forma de Estado más simple y es la primera con la que aparece el Estado moderno. Ejemplos de ello, que lo vemos muy cerquita, tenemos en Chile, Uruguay y un poco más lejos en Gran Bretaña, bueno, también acá cerca en Paraguay. En este estadio, digamos, las provincias no tienen ni independencia ni autonomía. Es la antítesis a lo nuestro, al Estado federal. Ahora quizá lo van a entender mejor cuando les explique el federal. Les repito, he seguido a Vidar Campos y a Sagüez y a Mejía para la clasificación que di anteriormente. Esa ha sido mi bibliografía base, para que sepan de dónde saqué o extraje todo esto que les he colocado. Salvo cuando les he detallado que ha sido el otro autor, ha sido esa la base. Bien, ¿qué es el Estado federal? Es una forma de Estado donde coexiste tres actores: nación, provincia, municipio. Y, fundamental, a partir de la reforma del 94, en este escenario federal se haría un nuevo protagonista, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea que nosotros tenemos nación, provincia, municipio y Cava. Son esos tres órdenes de gobierno más este nuevo protagonista. 4 protagonistas en el escenario del federalismo. Se basa en la descentralización del poder. Si bien tenemos un órgano nacional encabezado por el presidente de la nación, también hay autoridades máximas en cada provincia, que son los gobernadores. Bueno, esto en un Estado unitario no existe, ¿sí? Hay descentralización del poder. Tenemos un poder nacional, pero también tenemos un poder provincial, y ustedes me van a decir, ¿pero por qué hay dos? ¿Por qué hay uno nacional y uno provincial? Porque cada uno tiene su competencia. Cada uno tiene su ámbito de actuación. Pueden, ya lo vamos a ver enseguida, compartir ciertas facultades, pueden excluirse en ciertas facultades, pero siempre están actuando a la par. Es decir, uno tiene su vida y el otro tiene la otra. Esto no se ve en el Estado unitario. El Estado federal es soberano y sujeto de orden internacional, es decir, es un sujeto del derecho internacional, el Estado de Argentina, ¿sí? Puede celebrar un tratado internacional, puede estar en guerra o hacer la paz a través de su órgano correspondiente. El poder lo ejercen las autoridades centrales o las autoridades del Estado miembro, según un reparto de competencias preestablecido, que ahora vamos a hablar de las competencias. De esto se los adelanté, para que ustedes digan, bueno, pero ¿por qué hay nación? ¿Por qué hay provincia? ¿Por qué hay municipio? Porque cada uno tiene su competencia, cada uno tiene su función. ¿Se entiende? No es que todos hacen lo mismo. Por eso hay una descentralización del poder. Porque si todo lo hiciera el Estado federal, el Estado nacional no habría federalismo, habría unitario. ¿Bien? Y la confederación, piensen en Estados Unidos, es una asociación entre estados soberanos, ¿sí? Cada uno de los cuales es sujeto del orden internacional, y se van uniendo entre sí por medio de un pacto o tratado, que se crea un órgano permanente que tiene cierta competencia. No tiene un poder directo sobre los habitantes, ¿sí? Y a su vez, cada estado tiene su derecho de secesión. ¿Qué es secesión? Separarse de la confederación y hacerse independiente. Y nulificación. Por ejemplo, se niega a aplicar decisiones que emanen del órgano de la confederación. ¿Bien? Esto representa la primera etapa de la constitución de un Estado, cuando se está formando. Por ejemplo, Estados Unidos, como les mencioné recién, desde 1777 a 1787. La Confederación Suiza, de 1815 a 1848. Es como el primer estadio cuando se está formando o constituyendo un nuevo Estado.
Bien, vamos a hablar del federalismo argentino, porque nosotros estamos en Argentina, así que vamos a hablar de cómo es el federalismo acá. Bueno, es importante cuando hablamos de federalismo mencionar 3 artículos de la Constitución Nacional. El 1, que dice la nación argentina adopta para sí la forma representativa, republicana y federal. El artículo 5 y el artículo 123, que ahí se los coloqué. ¿Qué dice el artículo 5? Van a ver que el 5 y el 123 son muy parecidos y dice que cada provincia, dice el artículo 5, va a dictar para sí una constitución. Hago un paréntesis. El hecho de que cada provincia pueda dictar su constitución quiere decir que las provincias son autónomas, es decir, que se pueden dar sus propias normas y que se pueden dar sus propias instituciones. Esto ocurre porque es un Estado federal. Hay una descentralización del poder con distintos órdenes de gobierno. Bien, vimos en la pirámide jurídica que en un momento teníamos la Constitución provincial. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional dice que cada provincia, no dice puede, dictará, o sea, lo debe hacer, una constitución, pero le pone una limitación, bajo el sistema representativo republicano, es decir, cumpliendo con la forma que prescribe la Constitución Nacional, porque recordemos que la Constitución Nacional siempre está en la cúspide. ¿De acuerdo con qué? Sigue, con los principios de declaraciones y garantías. ¿De qué? De la propia Constitución Nacional. Yo no podría dictar una Constitución provincial que vaya en contra de los puntos que tiene la Constitución Nacional. Que asegure la administración de justicia. Y miren lo que dice, el régimen municipal, que es el que yo les dije que Mendoza tiene una deuda pendiente para con la nación, porque tiene que haber una verdadera autonomía municipal. Así como hay una verdadera autonomía provincial, tiene que haber una verdadera autonomía municipal. Y ustedes me van a preguntar, ¿y cómo se logra esa autonomía municipal? Y bueno, teniendo así como en la provincia tenemos la constitución provincial, que la provincia se dicta sus propias normas, bueno, que el municipio tenga su propia carta orgánica, ¿sí? Y también la educación primaria. Dice que bajo estas condiciones, el gobierno federal garantice a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones. Y por otro lado, tenemos el artículo 123, donde cada provincia dicta su propia constitución, conforme lo que dispone el artículo 5º. O sea, ven que están de la manito. Y repite, asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero. Es decir, que abarque o que contemple el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero de la provincia. Bien, ¿cómo son las relaciones que hay en el federalismo? Bueno, de 3 tipos. Tenemos relaciones de subordinación, tenemos relaciones de participación y tenemos relaciones de coordinación. De subordinación. Bien, subordinación dice, todo federalismo implica que el ordenamiento jurídico y el gobierno federal sean supremos respecto de los Estados miembros. ¿Qué quiere decir esto? Si estamos hablando de que la Constitución está en la cúspide, bueno, el gobierno federal y el ordenamiento jurídico tiene que ir, va a estar por encima, y todo lo que esté por debajo, los gobiernos provinciales, las leyes provinciales, en su caso las cartas orgánicas municipales, las ordenanzas municipales, todo eso tiene que ir acorde o en consonancia o subordinado al gobierno federal. ¿Bien? Esta definición la extraje del manual que les dije por la doctora Ábalos. Ahí se la cité para que sepan. Participación. Implica reconocer la colaboración de las provincias en la formación de las decisiones del gobierno federal. ¿Cómo pueden participar las provincias en las decisiones del gobierno federal? Lo vemos muy seguido, generalmente cada 2 años en las elecciones legislativas, o sea, cada 2 años en las elecciones legislativas. Nosotros sabemos que a nivel nacional tenemos el órgano ejecutivo encabezado por el presidente. ¿Bien? El órgano legislativo encabezado o siendo encarnado por el Congreso de la Nación, que es bicameral. Tiene una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores. Y el órgano judicial, donde tenemos la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de ahí para abajo todos los jueces. Bien. Esto de que tengamos a nivel nacional Cámara de Diputados y Cámara de Senadores responde al federalismo, a la forma federal de Estado. ¿Por qué? Porque así como tenemos que Cámara de Diputados, que las Cámaras de Diputados sirve o representa
una cara de una moneda, la Cámara de Senadores representa la otra cara de la moneda. En el Senado de la Nación Argentina son 72 miembros y son 3 senadores por provincia y 3 por cava. Vieron que yo les dije que con la reforma del 94 se incorpora un nuevo sujeto en este escenario federal, que es Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, acá lo vemos reflejado. Tenemos 3 por provincia y 3 por cava. A mí no me importa si Mendoza es así o es así, si tiene un habitante o si tiene 100.000. No me importa si Buenos Aires tiene muchísimos habitantes en desmedro de Tierra del Fuego, no me importa. En el Senado están representadas de manera igualitaria las provincias. Por eso hay 3 senadores por provincia. Y 3 por cava. ¿Qué pasa en diputados? Bueno, diputados no. En diputados, el Senado representa a las provincias, por eso es igual, 3 por provincia y 3 por cava. En diputados se representa el pueblo de la nación. Por eso ustedes van a ver, ya cuando vean más adelante las atribuciones del Poder Legislativo, que ahí van a ver bien diputados y senadores, van a ver que los diputados, la Constitución dice, son 1 por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. ¿Qué quiere decir? Que se supone que cada 33.000 habitantes tendría que haber un diputado. Y ustedes me van a decir, no puede ser, porque hay X cantidad de diputados y hay un montón de habitantes. Claro, para que haya realmente una proporción real a la fecha, tendríamos que reformar la Constitución. Por eso es que ustedes, si sacan la cuenta, no les va a cuadrar nunca. ¿Bien? Pero los diputados representan a la nación, al pueblo. Por eso, si ustedes se fijan, no es la misma cantidad de diputados por Buenos Aires que por Mendoza, o que Buenos Aires que por Tierra del Fuego. Son diferentes, porque las provincias tienen distintas cantidades de habitantes. Coordinación, ¿qué significa? Implica delimitar las competencias propias del Estado federal y propias de las provincias. Es decir, hasta acá llega tu competencia Estado federal y acá empieza la mía, que soy Estado provincial. Se hace un reparto de competencias. ¿Para qué? Para que no se mezclen, para que no haya una ensalada. El gobierno federal sabe que tiene que hacer esto. El gobierno provincial sabe que tiene que hacer esto. Y el gobierno federal y el gobierno provincial saben que en conjunto pueden llegar a hacer esto, esto y esto, que también lo pueden hacer. El artículo 121 de la Constitución Nacional dice que las provincias conservan todo el poder no delegado, ahí tuve un error de tipeo, ya se los voy a arreglar cuando les pase el power, conservan todo el poder no delegado al gobierno federal, es decir, es como residual. Todo lo que las provincias no delegaron es propio, es de las provincias. Bien, ahí lo cité bien en el artículo. Las provincias conservan, o sea, una parte del artículo, las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al gobierno federal y el que expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación. Cuando leemos poder no delegado por esta Constitución, hay que interpretar que la delegación la hacen las provincias a través de la Constitución, es decir, ¿cómo hacen esta delegación o este reparto de competencias? ¿Cómo lo hacen? Lo hacen por medio de la Constitución. Es la Constitución que dice, señores, esta es la competencia del Estado federal, esta es la competencia del Estado provincial, y esta competencia la pueden compartir, y esta no la pueden compartir bajo ninguna situación. Es la Constitución la que lo permite. Y, bien, perfecto. Entonces vamos a distinguir competencias exclusivas del Estado federal, competencias exclusivas de las provincias, competencias concurrentes, competencias excepcionales del Estado federal y de las provincias y competencias compartidas. Es decir, hay competencias que son solo del Estado federal, exclusivas. O sea, el Estado federal o nadie, no las hace nadie más. Hay competencias exclusivas de las provincias y nadie más, nadie se va a meter en su esfera. Hay competencias concurrentes. Ya vamos a ver qué es concurrente. Quiere decir que se requiere de la provincia y de la nación. Se requieren de las dos voluntades. Si falta una, no se da. Hay competencias excepcionales del Estado federal, es decir, que muy excepcionalmente le va a tocar al Estado federal pese a que no le corresponde. Hay competencias excepcionales de las provincias, ¿qué quiere decir? Que en época normal a la provincia no le tocaría ejercer esa competencia, pero en ciertas circunstancias podría autorizarse que la provincia lo haga. Pero son circunstancias específicas, delimitadas en la Constitución y bajo esos requisitos. ¿Bien? Y competencias compartidas. Bien, vamos a ver una por una para que entiendan bien de qué estoy hablando. Y ahí les coloqué ejemplos. Competencias exclusivas del Estado federal tenemos intervención federal.
cuando el Estado federal interviene en una provincia. Eso solo el Estado federal. Declaración del estado de sitio, perdón. Las relaciones internacionales. Dictar los códigos de fondo. Ustedes saben que el Código Civil y Comercial de la Nación solo lo puede hacer el Congreso Nacional. No lo podría hacer la legislatura provincial. Pero, vamos a ver que si pasa una situación específica, podría hacerlo la Constitución la provincia. Por eso quiere decir, es exclusiva del Estado federal. Solamente él la puede hacer. Ya vamos a ver qué pasa si no la puede hacer. Y no todas, algunas. Dictar leyes federales o especiales. Entonces, miren lo que puse acá. En general, y como principio, casi todas las competencias asignadas a los órganos de gobierno federal se pueden considerar exclusivas. ¿Qué quiere decir exclusivas? Solo él. Paralelamente a estas competencias exclusivas, tenemos en los artículos, es como las dos caras de la moneda, los artículos 126 y 127, donde si son exclusivas del Estado federal, van a estar prohibidas para las provincias. Ahora vamos al otro lado. Ya dijimos que había competencias exclusivas del Estado federal. Bueno, hay competencias exclusivas del Estado provincial. La otra cara de la moneda, si la provincia solamente la puede ejercer, está vedado o prohibido que el Estado federal lo haga. ¿Cuáles son? Dictar la Constitución provincial. No podría venir el Estado a decir, ay, voy a dictar la Constitución de la provincia de Mendoza. No, porque la provincia de Mendoza, de acuerdo a su cultura, su política, su economía y sus instituciones, tiene autonomía para darse sus propias normas y darse sus propias instituciones. Además, recordemos que estamos en un Estado federal. Entonces, ¿quién mejor que la provincia que tiene autonomía para dictar su propia Constitución provincial? Establecer impuestos directos, dictar leyes procesales, asegurar el régimen municipal y la educación primaria. ¿Qué quiere decir dictar sus leyes procesales? Bueno, el proceso, es decir, cómo interpongo una demanda en la provincia de Mendoza, es diferente de cómo interpongo una demanda en la provincia de Córdoba. La ley la ley procesal o código procesal o código de rito es propio de la provincia. Cada provincia tiene su propio código procesal. Hay cosas que son similares, por ejemplo, los recursos se llaman de manera similar en las provincias. Lo que difiere es que por ahí para interponer una demanda, en Mendoza tengo 20 días para contestarla y quizás en Córdoba tengo 15, o quizás en otro tengo 10. ¿Se entiende? Pero a grandes rasgos son todas similares porque estamos dentro de una nación, ¿sí? No es que somos estados independientes. Bien, competencias concurrentes. Ya hablamos de las que eran exclusivas de cada uno. Vamos a las concurrentes. Pertenecen en común. Hay una cogestión, se requiere de uno y del otro. Es decir, lo hace uno y lo hace el otro también. Hay una cogestión, los dos actúan juntos, de la mano. Los impuestos indirectos internos, las que surgen del 125, que ahí les puse el artículo para que sepan qué es esto que digo acá, concordado con el artículo 75, inciso 18. El artículo 75, inciso 17, ya lo vamos a ver. Los recursos naturales, todo lo que tenga que ver con los recursos naturales, salud, educación. ¿Qué dice el 125? Esto corresponde tanto a la nación como a las provincias. No es que, lo está haciendo la nación, yo como provincia no me voy a meter ahí. No, vos como provincia te tenés que meter ahí. Promover la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos por leyes protectoras de estos fines y con sus recursos propios. ¿De qué habla este artículo? Son atribuciones de las provincias que hacen a su desarrollo, pero esta facultad también la tiene el Congreso o el Estado federal, que la puede hacer efectiva tanto en la capital federal como en territorios nacionales, como en las propias provincias. Y el 75, inciso 17, que acá se los coloqué por una cuestión de tiempo, no se los voy a leer, solamente los voy a leer en la primera oración, que habla de reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos. ¿Cuáles son las competencias excepcionales del Estado federal y del Estado provincial? Competencias excepcionales, se los he puesto en negrita. En principio y habitualmente son provinciales, por eso son excepcionales del Estado federal. Pero alguna vez y con determinados recaudos entran en la órbita federal. Por ejemplo, establecer impuestos directos lo hacían las provincias. Ahora, si la defensa,
la seguridad común y el bien general lo exigen según lo que dispone el artículo 75, inciso 2, y por tiempo determinado, lo va a poder hacer excepcionalmente bajo estos requisitos el Estado federal. Y vean que dice por tiempo determinado, no es que sobre texto de que hay que garantizar la defensa, la seguridad común, perpetuamente, no. Competencias excepcionales del Estado provincial. En principio, habitualmente son federales. Bajo condiciones normales, Estado federal. Pero, como el otro, alguna vez y bajo determinados recaudos, entran en la órbita provincial. Por ejemplo, yo que les dije, la regla es que el código de fondo lo hace el Estado federal, el Congreso de la Nación. Ahora, el artículo 126 dice, señores, pero si en ciertos casos el Congreso de la Nación no lo ha podido dictar por esto y por esto, va a tener posibilidades de hacerlo la provincia, pero bajo estos requisitos, no cuando quiera. Armar buques de guerra o levantar ejército, eso es obvio que es Estado federal. Ahora, si hay una invasión exterior o un peligro tan inminente que no admite tiempo de espera, y lo va a poder hacer el Estado provincial, pero dando luego cuenta, o sea, dando inmediato aviso al gobierno federal. No confundir las competencias concurrentes con las competencias compartidas. Vieron que son diferentes. ¿Cuáles son las competencias compartidas entre el Estado federal y el Estado provincial? Las concurrentes ya vimos, le corresponden a los dos. No es que si la hace uno, el otro, ya la estás haciendo vos. No. Y ya vimos que era la de reconocer la preexistencia étnica y cultural y la de favorecer la inmigración, el desarrollo. Bien. ¿Cuáles son las competencias compartidas? Se necesita que estén las dos voluntades. Es decir, que si yo tengo al Estado federal, pero no tengo al Estado provincial, no puedo ejercer esa competencia, por más voluntad que yo tenga. Por ejemplo, fijar la capital federal. Si el Estado federal quiere cambiar la capital federal y ponerla en otra provincia, no basta con que el presidente se levante y diga qué quiere hacer. Requiere la voluntad del Estado provincial. Si quiere crear una nueva provincia, no basta con que el Estado federal amanezca y diga, hoy me levanté con ganas de crear una nueva provincia. No. Requiere el consentimiento de cada una de las legislaturas provinciales y del Congreso. Por eso verán acá que son compartidas. ¿Por qué? Porque por más de que yo tenga toda la voluntad en el Estado federal, si no tengo el consentimiento del Estado provincial, no lo puedo hacer. Forma de gobierno. Simplemente se las voy a enunciar porque en el programa no está. Se relaciona, así como dijimos que la forma de Estado es poder con territorio, por eso vemos federal, unitario o confederación, acá es poder con población. Y nos queda un minuto, así que vamos a ver un caso práctico que les traje. Hay dos casos prácticos que son muy similares, así que vamos a ir a este. Le quiero decir a los compañeros que ellos respondan por el chat y yo leo las respuestas. ¿Les parece? Perfecto. No las puse acá, pero las respondemos verbalmente, digamos. Dale. En el marco de la situación de emergencia ocasionada por la pandemia de la COVID-19 y ante la necesidad del Estado de contar con recursos financieros, el ministro de Economía crea un nuevo impuesto que retiene el 40% de los ingresos superiores a 150.000. Ustedes son una de las personas alcanzadas por la medida y considera que la medida es injusta y es inconstitucional, por el motivo que sea. Primero, ¿la resolución del ministro es inconstitucional? A ver, vamos a ver. El chat se pueden equivocar, no hay problema. ¿Sí? No hay problema, no la estamos tomando examen. Bien, dicen que es inconstitucional. Yo quisiera saber, porque en derecho todo se justifica. Ahí me lo están justificando. Ya que solo el Congreso puede crear impuestos. Bien, y les pregunto. Bueno, está bien, muy bien. Ahora, ¿qué garantías está afectando? Porque se supone, supónganse que en vez de ser el ministro fue el Congreso que lo hizo, pero les retiene el 40% de los ingresos, o sea, es una barbaridad. ¿Qué garantías o qué derecho creen ustedes que se les está afectando? Hay varias respuestas, Anto, ahí. ¿Las estás leyendo vos? ¿O las leo? Bien, confiscatorio, propiedad, muy bien, muy bien. Entonces se me está afectando el derecho de propiedad. Bien. Su abogado le recomienda que plantee directamente un amparo ante la Corte, porque es el único órgano que puede hacer el Contralor de Constitucionalidad.
¿Está bien que les diga, miren, vayan a la Corte Suprema, nadie más puede hacer el control de constitucionalidad? ¿Qué me dirían? No, cualquier juez. Muy Cualquier- bien. Es Bien, ¿y difuso. por qué? Porque ahí Javier me está poniendo, es difuso. O sea, cualquier juez podría hacerlo. Bien, y les pregunto, ¿de cualquier fuero o únicamente el juez civil, el juez comercial? Muy bien, ahí me pone Horacio, cualquier juez de cualquier fuero. Perfecto. Bien, de todos y de cualquier grado. O sea que yo, no hace falta que me vaya a la corte, me puedo ir al juez de primera instancia. Bien, ahora les hago una pregunta. ¿Lo voy a interponer como acción o como excepción? ¿Puedo interponer una demanda que diga demanda al mero hecho de pedir la inconstitucionalidad de la norma? ¿O tiene que haber qué? Yo qué les dije, una palabra. A ver. Como excepción, litigio, perjuicio. Muy bien. Tiene que haber un litigio. ¿Por qué? Porque lo que les leí, el juzgado no puede hacer declaraciones abstractas, decir, bueno, la ley es inconstitucional, no está para eso. Bien, muy bien. A ver si había alguna pregunta que les puede... Bueno, una pregunta que les hago del otro caso. ¿Cuáles son los efectos que tiene este remedio? ¿Cómo se llama este remedio que estamos hablando? ¿Cómo se llama? Caso concreto es interparte, muy bien, es interpartes. O sea, se borra el control de constitucionalidad, muy bien. ¿Se borra del universo jurídico o sigue existiendo la norma? No, no, bien. Bueno, creo que he sido tan repetitiva que ha quedado muy claro. Bueno, no se deroga, no se elimina, sigue existiendo solo para las partes. Perfecto. Bueno, gracias por contestarme. A ver si puedo cerrar acá. Sí, bien. Bueno, muchas gracias por prestarme atención. Me pasé 3 minutos, les pido perdón. Ahí les dejo mi celular y mi mail. Por si tienen alguna duda, esperen que voy a dejar